Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. ¿Cómo se hace para explicar la trascendencia de la mortalidad a la inmortalidad? ¿Cómo se puede entender cuando uno, como humano, sabe que nace, se reproduce y muere? Y entonces, cuando hay personas que trascienden más allá de su muerte y que se transforman en una fuerza espiritual permanente y constante de un pueblo, uno empieza a bucear cuáles fueron los motivos. No vamos a descubrir nosotros, y en este programa, qué ha sido y qué es, porque se lo tiene presente, el teniente general Juan Domingo Perón. Pero un día como hoy, cuando todo parecía imposible de que ocurriera alguna vez, mientras uno era partícipe de ese mismo tiempo de la vida, se produjo lo que es normal. Uno nace, se reproduce y muere. Y entonces había que anunciarle al país y al mundo el paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón. Porque sabíamos todos que no era que estábamos anunciando una muerte, sino que estábamos anunciando el pase más trascendente de una persona, que es estar más allá de su propia vida. Y ha pasado más de medio siglo de este episodio. Y para un montón de gente que está escuchando, Perón está vivo, lo sienten, lo tienen presente constantemente. Y por otro lado, aquellos que nunca lo quisieron, también lo tienen presente, en el repudio, en el odio, en lo que fuere, pero también lo tienen presente. Es algo así como la trascendencia permanente y perpetua de personas que son imborrables en la historia de los pueblos. Un día como hoy se daba la noticia que a muchos de nosotros nos molestaba y que a otros a lo mejor hasta los alegró. Ya no iba a estar más Perón físicamente. Aquellos que caprichosamente se pudieron haber alegrado, nunca imaginaron que Perón iba a estar siempre, como hoy mismo y como en este momento. Porque se estaba produciendo el tránsito de lo normal que nos ocurre a todos, que es la muerte, en el ciclo donde nacemos, nos reproducimos y nos vamos, y resulta que hay una etapa más, pero solamente dedicada a determinadas personas, y que es la trascendencia más allá de la vida. Y esto es lo que significa Perón, esto es lo que significa Evita, y estoy hablando en tiempo presente, no es lo que significaron, sino lo que significan. Porque uno los tiene absolutamente presentes después de tantos años, Evita en 1952, Perón en 1974. Y entonces, cuando uno hace esa cuenta y dice, pero es una enormidad de tiempo, sí, claro, pero están. Y entonces han trascendido más allá de su propia vida, han trascendido más allá de su propia muerte y se han hecho inmortales. Y esas figuras, cuando se transforman en inmortales, es porque una fuerza espiritual poderosa los sostiene y se prolonga más allá de cada una de las etapas que todos los mortales tenemos de nacer, reproducir y morir y desaparecer. Ellos no desaparecen, están, se quedan, porque uno puede estar presente para un miembro familiar, para un amigo, para un grupo social que lo reconoce, para un club, para el lugar donde uno habitualmente frecuenta, y cuando deja de hacerlo la gente comienza a extrañarlo o a notar su ausencia. Pero que se esté presente para multitudes de rostros no conocidos, para millones de personas en hogares humildes y de los otros, para que una persona esté instalada todavía sin haber pasado por ninguna de las categorías de la iglesia en un altar y que le prendan velas,
Así como le prendían y le ponían velas en su momento a Evita y le tiraban la flor de No me olvides, así como todas estas cosas tienen esa fuerza espiritual notable, un día como hoy, de 1974, se anunciaba al país y al mundo que ya no iba a estar más Perón. Nos tocó, por esas cosas del destino, estar con un grupo muy pequeño de personas en la residencia de Olivos, y en algún momento, ya lo hemos contado esto, en algún momento nos quedamos solos. Recién llegaba la cochería, que estaba enfrente de la residencia de Olivos, se había instalado la capilla ardiente, no había ni siquiera flores. Allí estaba el cajón con el cuerpo del general, vestido con su uniforme de teniente general, con sus manos cruzadas y un anillo negro. Y de pronto, un grupo muy pequeño, donde quiso el destino que estuviéramos, estaba aguardando y haciendo casi una guardia espiritual en la puerta del chalet presidencial. En un momento determinado entramos, y cuando se retiraron las personas que habían entrado junto con el que habla, y nos quedamos solos frente a él, no nos queríamos ir porque nos daba la sensación que no podía dejarse solo a ese hacedor de la multiplicación de gente que quería seguir sintiéndolo y que le hubiera gustado estar ahí. Pero así son las cosas y así ocurrió. Y cuando entramos a esa residencia de Olivos, recuerdo como si fuera hoy al coronel Sosa Molina, vestido de coronel, abrazado a un poste de los árboles de la quinta llorando y preguntando: ¿y ahora qué hacemos? Sí, era una pregunta que nos hacíamos todos. Y llegó Eladio Vázquez diciendo: ¿y ahora? Y todos nos decíamos en ese grupo pequeño de personas: ¿cómo sigue? Y no podía seguir. Lo que no queríamos darnos cuenta era que era el final de una etapa y que comenzaba la otra, esta que estamos viviendo ahora, la inmortalidad de esa persona. Esa cosa tan poderosa que más allá de la vida física se siente que está sabiendo que no lo está. Se siente que está presente sabiendo que no lo está. Porque en definitiva el espíritu de él sí está en cada una de las manifestaciones de las reivindicaciones sociales, en cada pedido de justicia social, en cada momento que un necesitado precisa que alguien se acuerde de él. Y como pasó con Evita, pasa con él. Son esas cosas irrepetibles, inexplicables, que pertenecen a la vida misma y que van más allá de la propia vida nuestra. Esas cosas que no podemos explicar, pero que están, que existen. Y entonces, cuando pasó más de medio siglo y Perón sigue estando, y cuando seguimos repitiendo Perón, Perón, qué grande sos en tiempo presente, cuando se canta la marcha o cuando se quiere recordar algo que hace a la justicia social o a la reivindicación del pueblo, es porque se está convocando a esa fuerza invencible de la felicidad humana que una persona, y si quieren colocarla Evita, que un matrimonio le dio a su pueblo. Esto que nos pasa hoy, transcurrido más de medio siglo de su desaparición, solamente puede pasar con los elegidos para la trascendencia más allá de la vida. Y esto significa la importancia de la inmortalidad. Perón y Evita se transformaron en inmortales. Y nosotros, a sabiendas que no están, sabemos que están.
Y nosotros, que no los podemos ver, los vemos en cada lugar. Y nosotros que ya no los podemos tocar, los sentimos en cada momento y en cada tiempo. Es una extraña sensación donde aquellos que trascienden la vida en la inmortalidad tienen con su espíritu presente en todo momento y en todo instante. Un día como hoy moría Perón. ¡Viva Perón!